Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Gracias por seguirnos. Hoy es jueves 16 de febrero de 2017 y estamos transmitiendo desde los estudios de la Radio Democracia en el canal de YouTube Democracia TV en la capital de la República. Gracias por su atención, su seguimiento a este programa. Hoy vamos a conversar del fin de la campaña política, del fin de una etapa de 45 días bastante intensa que se vence hoy a la medianoche de este jueves, para entrar en un silencio electoral que permita a los ciudadanos reflexionar sobre el voto que van a dar el próximo día domingo 19 de febrero. Para analizar esto hemos invitado a analistas para que nos den sus impresiones de lo que han visto en este periodo. Tenemos a Santiago Basabe, doctor en ciencia política, catedrático universitario. Gracias, Santiago, por estar aquí. Tenemos también a Decio Machado. Decio es español, sociólogo, periodista y analista de temas políticos. También fue colaborador del gobierno en sus primeros años y también lo hemos invitado para que nos dé sus criterios de lo que consideran esta campaña política, esta campaña electoral. Comenzamos con Santiago. Santiago, ha sido una campaña, no sé si yo ya denominarla atípica, por los últimos días, sobre todo en que el tema en que se concentraron casi todos los candidatos fue la corrupción. Y tal vez se contaminó, digo yo, la campaña de ese modo, dejando de lado incluso las propuestas de los candidatos. No sé qué es lo que usted piensa, su criterio, cuál es el balance que hace usted de esta campaña electoral. Gracias, buenas tardes. Yo creo que en términos generales el resumen que me deja la campaña es una campaña carente de propuestas innovadoras. O sea, yo no encontré ningún candidato entre los presidenciales y tampoco entre los candidatos asambleístas discursos innovadores, propagandas, campañas en sí misma innovadoras, sino en ese sentido una regularidad así muy plana la campaña, independientemente del candidato, independientemente del partido. Y hacia el final de la campaña, como tú bien lo señalas, tuvo mayor presencia el tema de las denuncias de corrupción, el llamado desde los candidatos hacia el gobierno para que se transparente, al menos en alguna medida, los escándalos de corrupción o posibles escándalos de corrupción en los que se ha visto envuelto el país y funcionarios del gobierno fundamentalmente. Pero tampoco encontré en ninguno de los presidenciables una propuesta específica de cara a la lucha contra la corrupción, a qué se va a hacer en forma puntual respecto a los escándalos de corrupción, que, dicho sea de paso, no son propios de este gobierno únicamente, sino que ha sido una constante en la vida republicana del país, desafortunadamente. Pero sí, al final estas 2 o 3 semanas creo que estuvieron marcadas por los escándalos de corrupción y en alguna medida esto eclipsó otro tipo de temas que estaban en las agendas de los candidatos, como era el tema del desempleo, la salida de la crisis económica, el estado de la educación superior y cómo generar cambios al examen de libre ingreso, por ejemplo, o volver al examen, al libre ingreso de los estudiantes. Entonces, en síntesis ha sido una campaña con altos y bajos, pero sin ninguna propuesta innovadora, llamativa alrededor de las candidaturas. Dándole una calificación, ¿qué le daría? ¿Regular? Creo que ha sido una campaña regular. Creo que ha sido una campaña regular con una posición político-ideológica marcada, que es la de Lenín Moreno, el continuismo de los 10 años del presidente Correa, en todo el amplio sentido de lo que esto significa, para bien y para mal. Y 8 y 7 candidatos restantes que tienen propuestas innovadoras de cambio que van variando en función de cuán intensos serían los cambios, desde una reforma más moderada, que sería la del general Moncayo, por ejemplo, pensando en políticas públicas específicas, hasta reformadores o propuestas de cambio mucho más radicales, como la de Cintia Vitero y la de Guillermo Lasso, que yo creo que al final van a terminar. Esta intensidad de la propuesta de reforma o no va a terminar siendo definitiva el domingo en las elecciones. Muy bien. Decio Machado, ¿cuál es su criterio como observador de estos 45 días? Que para mí en realidad no fueron 45, porque la campaña empezó mucho antes ya, y lo que yo digo, atosigamiento a los ciudadanos con la propaganda, con la exposición de los candidatos. Pero oficialmente fueron 45, de acuerdo al Consejo Nacional Electoral. Su balance de esta campaña. Bueno, no fueron 45, Marlon, porque bueno, algunos llevan 7 años en campaña, ¿no? Es decir, que algunos de los candidatos que tenemos en la actualidad, entonces efectivamente no fueron 45, pero
Evidentemente la campaña oficial es de 45 días y yo coincido con lo que planteaba Santiago. Quiero decir, me parece que ha sido una campaña bastante gris. Las propuestas han sido, digamos, muy mediocres, para hablar claro. O sea, no ha habido capacidad creativa, es decir, a la hora de formular, digamos, alternativas a la situación en la que se encuentra el país. Y en este sentido me parece que primero se jugó con una lógica de cuántos puestos de empleo voy a crear, y ahí hubo, digamos, un mercadito, es decir, donde cada uno ofreció sus cosas, desde 1.000.000, otros pasaban por 1.000.000, pero con diferentes porcentajes anuales, otros plantearon 470.000, en fin, quiero decir, cada uno ha tenido sus propuestas, pero lo cierto es que yo creo que ha tenido muy poco calado o convencimiento dentro de la ciudadanía. Evidentemente el tramo final de la campaña está marcado por el tema de la corrupción, por los escándalos de corrupción que han salido a la luz. Es una cosa de la que debe responder el gobierno y todavía no ha respondido, pero sí creo que de alguna forma el nivel, el indicador de indecisión tan alto, que es un indicador de indecisión digamos no existente desde la vuelta de la democracia al Ecuador, es un indicativo fehaciente de cuál es el nivel de falta de convicción que los candidatos han marcado dentro de la sociedad ecuatoriana. O baja credibilidad, tal vez, de los candidatos. ¿Sí? Sí, he querido ser amable diciéndolo. ¿No? Exacto, o sea, ya no se les cree tanto como antes. En todo caso, ya hoy se acaba la campaña. ¿Usted cree que qué va a pasar el momento ya el día domingo, cuando los ciudadanos indecisos, entre los que me incluyo, tengamos una papeleta al frente? ¿Qué va a primar en ese momento, Decio? Bueno, si uno hace un análisis de cómo han estado evolucionando las encuestas, digamos que parece que hasta ahora esta indecisión ha ido, digamos, situando el voto, según ha ido bajando, situando el voto en función de los porcentajes de intencionalidad de voto que tienen los candidatos. Quiero decir con esto de que si eso se mantiene hasta el final no habría sorpresas, es decir, sobre, digamos, cuáles son las perspectivas de las encuestadoras en general del país. Si eso se mantiene hasta el final, si es verdad que puede haber un factor determinante en esto, y es que mucha gente que se ha quedado indecisa dura, por llamarlo de alguna forma, quiero decir, la gente que va a decidir el último momento, puede sorprendernos, y yo creo que puede sorprendernos para mal de el tercer y el cuarto ubicado dentro del ranking de los porcentajes de intencionalidad de voto. Digo esto porque habrá gente que decida por el voto útil en contra del correísmo y entienda que el segundo candidato, con independencia de cuál sea su sensibilidad política o propuesta, es el indicado para recibir el voto de cara a cambiar el gobierno, y habrá otros, es decir, que no es un voto anticorreísta, sino es un voto simplemente digamos, de descrédito a la política, que posiblemente en una campaña donde, digamos, el aparato de propaganda oficialista es 7 veces más grande que el de sus opositores, pues al final termine declinando el voto pues a favor de la propaganda imperante, ¿no? Quiero decir, yo creo que esas dos opciones están ahí y, digamos, eso podría pasar el último día, pero como te vuelvo a repetir, hasta ahora, lo que ha sucedido hasta ahora es que, digamos, esa indecisión ha ido canalizándose, digamos, de una forma porcentual a los indicadores de voto. Sería casi un voto involuntario, sin mucho convencimiento. Bueno, yo estoy convencido que el próximo gobierno, gane quien gane, va a ser un gobierno débil. Y precisamente porque va a ser un gobierno con un voto prestado. Es decir, yo creo que gran parte de la ciudadanía ecuatoriana no tiene... mantiene este nivel de falta de credibilidad con respecto a los candidatos y, digamos, está optando, es decir, en función de su perspectiva personal, es decir, por entregar ese voto, pero ese voto, como digo, es un voto muy prestado y que eso evidentemente se va a notar inmediatamente después del arranque del gobierno. Es un gobierno que gane quien gane va a tener que hacer ajustes económicos y, por lo tanto, vamos a encontrarnos con posiblemente una situación difícil este año y el que viene, ¿no? Que lo tomen en cuenta quienes aspiran a llegar a la presidencia. Se ha incorporado María Dolores Miño. Gracias, María Dolores, por estar aquí. Ella es abogada, especialista en derechos humanos, también columnista de varios portales digitales. María Dolores, gracias por su presencia. Le he preguntado a Santiago Basabe y a Decio Machado sus primeras impresiones de la campaña política que hoy concluye a la medianoche. Han coincidido los dos en que ha sido una campaña bastante regular, gris más bien, sin propuestas innovadoras, y que se caracterizó las últimas semanas también por las denuncias de corrupción. Así que, por favor, María Dolores.
Muchas gracias, Marlon, y muchas gracias a todos mis copanelistas. Sí, yo comparto mucho las apreciaciones de ustedes. Creo que comparado con procesos electorales, no voy a hacer la comparación con los que ha habido desde la época del correísmo, digamos así, porque ahí realmente no había mucha campaña, pero los que habían en las épocas anteriores, creo yo que comparado con lo que ha pasado aquí, sí se nota, no sé si apatía, pero al menos un poco menos intensidad en cuanto a los candidatos y sobre todo en cuanto a sus propuestas. Y esto creo yo que para el electorado ha sido decepcionante, no se me ocurre una mejor palabra realmente, porque creo que después de 10 años de este estado permanente de propaganda por parte del gobierno correísta, estas eran las primeras elecciones donde había una verdadera contienda electoral y eso no se ha sentido. Y sí creo que esto es en parte atribuible a los propios candidatos de oposición. Muchas personas compartimos este criterio y es que los candidatos de oposición no hicieron posiblemente el trabajo que tenían que haber hecho, considerando que tuvieron 10 años para montar una oposición verdaderamente sólida. Muchos de los contendores, yo les he llamado contendores de último minuto, porque los 10 años anteriores realmente no se les ha sentido. Nunca conocimos sus posturas con respecto a ciertas situaciones que eran particularmente graves, desde los temas que yo manejo, por ejemplo, muchos de los candidatos que están ahora corriendo para la presidencia, en momentos cuando habían ataques graves a la libertad de expresión, por ejemplo, en su momento nunca salían. Y a última hora, mi percepción es esta, muchos de ellos salen a última hora tratando de un poco aprovecharse de este posible vacío que existe, pero sin propuestas sólidas. Y sí ha sido muy decepcionante, creo yo, como ciudadana, sobre todo, ver que en 10 años no hayamos podido pasar de la demagogia. Quisiera decir que volvimos 10 años atrás, pero realmente no. Yo creo que hace 10 años por lo menos tú veías propuestas más radicales y más... cada partido político tenía mayor identidad. Más allá de la demagogia, yo no he visto nada particularmente destacable en estas elecciones, elecciones grises y voy a utilizar una palabra fea, mediocres. Resulta ahora que en cuanto a identidad, todos los partidos políticos coinciden en lo básico, ¿no? Ya pocos son los que se definen de izquierda, de derecha, ahora casi todos quieren ser centro, ¿no? Entonces usan la palabra centro para todo, lo cual obviamente a la gente la deja, bueno, si todos ofrecen lo mismo, ahora ¿por quién voy a votar? Y le pregunto a Santiago, ¿qué diferencia hay? Y Lolo, bueno, María Dolores, más conocida como Lolo, nos ha dicho que es una campaña diferente porque no está Rafael Correa. Por primera vez en 10 años no está la figura predominante en una campaña política. ¿Eso qué ha significado para el elector? Tal vez le falta un liderazgo fuerte, similar al que ha tenido Correa durante todo este tiempo. No, creo que son candidaturas distintas a las de Correa, no sé si mejores o peores, pero son distintas. Y respecto al otro punto, yo sí creo que hay diferencias entre los candidatos y en algunos temas diferencias importantes. O sea, tenemos en el plano económico, por ejemplo, la propuesta de Guillermo Lasso es una propuesta claramente aperturista al mercado, observar nuevamente al sector privado como el eje de la producción, de dinamizar el intercambio de bienes y servicios, de generar espacios de trabajo. Esto acompañado de una política fiscal que tienda a reducir el creciente número de impuestos que tenemos en el país. En eso muy parecido con la propuesta de Cynthia Viteri, por ejemplo, pero el general Moncayo ofrece una visión mucho más como una mixtura entre lo público y lo privado, donde el Estado tendría un espacio un poco más importante que lo que propondría Guillermo Lasso o Cynthia Viteri, por ejemplo, y ahí me parece que hay diferencias. No son diferencias de tipo, pero sí de grado. ¿En qué medida el sector privado y el público sería? Y respecto a Moreno, evidentemente la diferencia es mucho más marcada, ¿no? Que sería continuar con este modelo del Estado, el Estado alrededor del que giran todos, giramos todos o intentan que giremos todos. Pensando en el plano económico. Y en el plano de valores también creo que hay diferencias importantes. Por un lado tenemos una visión mucho más conservadora de la sociedad, me refiero a temas puntuales como el tema del aborto, la concepción de la libertad de las mujeres para decidir sobre su cuerpo. Se ha hablado poco de eso en esta campaña, se ha hablado casi poco, nada. Se ha hablado poco porque es un tema que les desnuda a los candidatos, les quita votos. pero por supuesto.
les puede quitar o les puede dar. Ellos creen que les quita. En una sociedad tradicionalmente conservadora como es la ecuatoriana, muy a mi pesar, pero así es. Posiciones conservadoras en ese sentido, como la de Guillermo Lasso o la de Cintia Viteri, calan bien en el electorado. Y ahí es llamativo que un candidato que proveniendo de las Fuerzas Armadas, siendo más adulto que los otros y que intuitivamente se pensaría que sea más conservador, como el general Moncayo, más bien ha tenido una visión mucho más aperturista en estos temas, y eso da cuenta también del tipo de sociedad que tenemos. Entonces, mira que en el tema de valores también hay algunas distancias, y Moreno, que no conocemos mucho de él en este tema, como en muchos temas, no es el candidato ausente prácticamente. Entonces yo creo que sí hay cuestiones en las que hay matices entre un candidato y otro, y esto creo que le hace bien al electorado, fundamentalmente para que pueda escoger, y finalmente para que el domingo seleccione positivamente, es decir, no votar blanco, no votar nulo, tomar una decisión específica por alguno de los candidatos, sobre todo, más allá de este hecho de ejercer el voto de forma afirmativa, me refiero. Más allá de eso, porque la gente tiene que tener presente que el voto nulo y el voto blanco tienen un papel fundamental en estas elecciones, porque a medida que hay más votos nulos y más votos blancos, para ganar en primera vuelta cualquiera de los candidatos va a requerir un menor porcentaje de votos, y eso no es menor porque puede terminar siendo dirimente el día domingo. En eso deberían haber pensado también los candidatos de oposición. Decio, ¿en qué cree usted que ayudó a definir al elector ecuatoriano? Los dos encuentros, unos le llamaron debate, otros le llamaron conversatorio, que se dieron entre los candidatos a la presidencia. Uno en Guayaquil, sin la presencia de Lenín Moreno, el segundo acá en Quito, ya contando con Moreno. Bueno, yo creo que ayudó a visualizar los límites de los aspirantes a presidentes de la República. ¿Límites ¿no? o limitaciones? Limitaciones, ¿no? Quiero decir, limitaciones. O sea, me parece que, bueno, uno se puede asistir a cómo cambió la estrategia, por ejemplo, de Cintia Viteri, quiero decir, en un debate y en otro, ¿no? Yo creo que los socialcristianos entendieron en algún momento de la campaña, quizás ya un poquito avanzada la campaña, que, digamos, estas lógicas de agresividad que tenían contra la otra candidatura, digamos, de su misma sensibilidad, porque estamos hablando de dos corrientes políticas similares, Claro. Que era el tema de Creo, de Lasso en concreto, es decir, pues le significaba pues un incremento de voto, o sea, de intencionalidad de voto de 2 puntos, 3 puntos en Guayaquil, pero el resto del país no lo entendía. En este sentido, en algún momento hicieron una rectificación de eso, y eso se pudo ver bien plasmado entre el primer y el Se dieron cuenta que segundo metieron la debate. pata en el primer debate, más o menos. O sea, les permitió solidificar un tipo de voto que ellos tenían afincado en la ciudad de Guayaquil, pero evidentemente con eso no es suficiente para ganar la presidencia de la República. Entonces, yo creo que ahí, digamos, recularon, y eso lo pudimos apreciar. Lo segundo que pudimos apreciar, yo creo, es que Lasso es un candidato que lleva mucho tiempo haciendo campaña, mucho tiempo, lleva 2 contiendas haciendo campaña, y esta vez sí se aprendió el libreto, ¿no? Entonces, se nota ya la cancha que tiene. Sí, sobre todo el libreto, quiero decir, porque si le sacas del libreto ya la cancha se le acorta bastante, quiero decir, pero lo cierto es que sí me parece que es un candidato que se ha aprendido, es decir, el tipo de respuestas que tiene que dar, y en este sentido que el asesoramiento que ha recibido en esta campaña es mucho más evidente, digamos, que el que tuvo en el año 2013. Me parece que ahí, en este sentido, quiero decir, también es un elemento que te permite visualizar eso. Y bueno, yo creo que en el caso de Lenín Moreno no le pudimos ver en la primera, ¿no? Evidentemente es un problema de este tipo de regímenes. Creo que el socialismo del siglo XXI, por llamarlo de alguna forma, se caracteriza por esto de la concentración de poderes en torno a una sola persona, y la intervención del Estado en la economía. Me parece que esos son los dos elementos que definen básicamente este tipo de gobiernos, y el tercer elemento que definiría esto es el caudillismo, y en este sentido se nota en todos los procesos que ha habido en América Latina de que hay un déficit muy grande entre el primer líder de estos procesos y lo que viene después, y yo creo que eso lo pudimos asistir en el segundo debate. Y mucho más Moreno todavía, no es Correa, y eso lo pudimos ver claramente. Y lo ha dicho además, de que el estilo él lo va a cambiar, el estilo de la confrontación, de la agresividad, lo quiere dejar de lado, y más bien ahora se muestra conciliador, puede ser un gobierno no conciliador. No es solamente un problema de que no tenga un verbo agresivo, una dialéctica agresiva como la del presidente Correa. Me parece que hay más elementos que definen eso, ¿no? O sea, tiene que ver con lo carismático, con el conocimiento de la situación nacional, es decir, con el manejo de datos. O sea, me parece que hay más elementos que estrictamente el estilo dialéctico del candidato, ¿no? María Dolores,
a Lenin Moreno le convino aparecer en el segundo debate. Yo personalmente al principio lo vi bastante nervioso, bastante tenso, bastante libreteado también. No quería salirse de lo que ya lo tenía metido en la cabeza. Y finalmente no sé pues si a la gente le impresionó su presencia o no, ganó, perdió votos. La verdad es que no lo tengo claro. Hay una cosa, que yo pienso que el segundo debate fue mucho menos intenso en bastantes aspectos. Yo dirijo una ONG chiquita que se llama el Observatorio de Derechos y Justicia, y una de las cosas que nosotros quisimos hacer, un poco lo que tú preguntabas hace un momento, el tema de los derechos que casi no se ha tocado en el debate de ninguno de los candidatos. Y nosotros lo que queríamos hacer un poco es ver qué partes de este discurso serían compatibles e incompatibles con el tema de derechos humanos. En el primer debate encontramos muchas cosas del discurso de varios de los candidatos, si no eran todos, que podían ser posiblemente violatorios de derechos humanos como propuestas. El tema, Patricio Zuquilanda, por ejemplo, proponía el tema de los jueces sin rostro, que para la gente que sigue, por ejemplo, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, sabe que eso es algo impresentable. El tema de la pena de muerte de Iván Espinel, o sea, eran cosas que saltaban. En ese debate me hubiera gustado verle a Lenin Moreno y ver cómo él respondía a estas cosas o cómo sumaba a esto que íbamos encontrando, la propuesta posiblemente violatoria de derechos humanos. El segundo debate creo que fue más tibio para todos. No hubieron propuestas agresivas desde esta perspectiva, por ejemplo. Más bien, yo percibí como que no hubo mucha propuesta de nadie. No hubo mucha fortaleza de nadie. Todos se mantuvieron, creo yo, en un nivel más o menos medio, sin querer agitar mucho las aguas. Parecía así que había como una concertación de todos en atacar al candidato representante del oficialismo, pero tampoco el debate se prestaba mucho para realmente confrontarlo. Las preguntas, creo yo, y de ambos debates, esta es mi crítica, creo yo que ninguna de las preguntas que se hacían se planteaban con una agudeza suficiente como para realmente ponerle contra las cuerdas al candidato. Y esto va contra los organizadores, más o menos. Sí, y entiendo, y la verdad sí las entiendo un poco, porque realmente hemos vivido 10 años de censura y de esto que se llama el chilling effect de todos ustedes los que ejercen el periodismo, y entiendo que en ese contexto hacerle una pregunta realmente que le pique y que sea controversial inclusive, se van a cuidar. Pero creo que el debate posiblemente, si le ayuda en algo, es para aminorar las críticas de que no se presentó al debate anterior. Ya, yo personalmente, y esta es mi opinión personal, no creo que eso le sumó de ninguna manera, porque como tú decías, vimos a alguien desganado, esa fue mi impresión, estaba desganado, repetía mucho el discurso. En el contexto actual, donde han salido todas estas demandas de corrupción, oírle a él hablar de corrupción y vamos a tener mano dura contra los corruptos, sin directamente referirse a estos temas que tenía que haberlo hecho. Él tenía que haber sido claro y no disperso con respecto al asunto puntual de corrupción que estamos viviendo ahorita. No lo hizo. Para mí, mi sensación con respecto a Lenin Moreno, no sé si el resto comparte conmigo, pero fue que él evidenció que no es Correa. Y en eso yo comparto lo que ustedes dicen. Él no es Correa, no tiene esa fortaleza. Y además, algo que a mi criterio le perjudicó mucho a Lenin, mientras pasaba el debate, todos ustedes, si es que tienen Twitter, se habrán dado cuenta que había otro candidato que estaba debatiendo en Twitter. Sí, claro, el presidente. El presidente estaba debatiendo en Twitter. Entonces, yo no sé cuál fue el análisis de la consecuencia política de esto. A mí lo que me quedó después de ese intercambio solito de Twitter de Rafael Correa, tan no confía en la capacidad de su candidato de brillar por sí solo, pero como no puede tener la cámara, tiene que ayudarle del único lugar que puede, que es las redes sociales. Y en hacer eso le hace un favor muy flaco, porque le está diciendo, como Lenin no puede contestar tan bien como yo tengo que darle contestando vía Twitter porque no puedo hacer más, y debatir vis a vis con todos los otros candidatos. O sea, él debatía vía Twitter, lo cual demuestra la debilidad de Lenin Moreno como candidato. Además lo hacía con su estilo. Básicamente descalificando a todos, menos a su candidato. O sea, no es que debatía, se burlaba de lo que respondían los demás. Creo que le puso al perro ahí a Segismundo. O sea, la verdad es que es gracioso a veces el presidente. Sí. O sea, si no fuera mi presidente me parecería más chistoso. No es cierto. Pero a mí la impresión que me quedó es que él no confía en su propio candidato. Tan no confía en sus respuestas que él le da respondiendo de una mejor manera. Lenin, sus respuestas un poco tibias, digamos así, y me parece que en el enlace del sábado anterior volvió a hacer lo mismo. O sea, va rebatiéndoles uno por uno las propuestas de todos los candidatos.
lo cual a mi criterio viola además el Código de la Democracia, no debería ser eso en el espacio de rendición de cuentas, pero además, de nuevo, demuestra que el trabajo que está haciendo Lenin de rebatir a sus opositores y de presentar sus propias propuestas, aparentemente no es ni siquiera del gusto de Correa, porque él parece que le tiene que llenar un poco los espacios. Queda en evidencia el tutelaje ahí que Yo está creo que pesando. sí. Vamos a hacer una pausa. Les invito a mis panelistas a seguir conversando y adoptar una posición tipo observadores electorales internacionales, que ya están acá, por cierto, en el Ecuador, para comentar las ventajas o desventajas que han tenido o no ciertos grupos, hablando específicamente del oficialismo. Así que vamos a hacer esta pausa y volvemos con ese punto. En un instante regresamos con Marlon Puertas en Focus por Democracia M y Democracia TV. Inicio del espacio publicitario. Solo las seis, leyes que sirven, horas que se ven. Los asambleístas debemos ser independientes porque somos elegidos por el pueblo para cuidar sus intereses y condenar la corrupción. No más alzamanos, ahí está la diferencia. Soy Santiago Guarderas, candidato asambleísta por el Distrito Centro Norte. Publicidad electoral. Asambleístas provinciales. CNE. Elecciones Generales 2017. Fin del espacio publicitario. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Volvemos con Focus por Democracia M y Democracia TV. El Código de la Democracia establece que una campaña electoral sea equitativa para que no predomine el candidato que tiene más millones de dólares provenientes de donantes, la mayoría de las veces anónimos. Por eso fijó límites al gasto electoral y por eso ahora el Estado es el que financia las campañas electorales. Le quiero preguntar a Santiago Basabe si eso efectivamente se cumple a cabalidad. Tenemos una competencia justa, democrática, equitativa entre todas las campañas, o hay ventajas que son evidentes. Ayer nomás yo veía la transmisión en vivo por un canal que controla el gobierno del cierre de campaña de Lenín Moreno aquí en La Michelena en Quito, cosa que no han transmitido en vivo ninguna de las otras campañas. Entonces, ¿está sirviendo las intenciones, al menos, que se plasmaron en las reformas al Código de la Democracia, Santiago? Sí, yo creo que las reformas del Código de la Democracia, el Código de la Democracia en general, en buena medida la estructura normativa del tema electoral, separar lo administrativo con el Consejo Nacional Electoral, de lo jurisdiccional con el tribunal, me parece que son decisiones interesantes. El tema va más allá, el tema es cómo trasladar eso a lo fáctico y ahí es donde empezamos a ver esos desequilibrios que tú bien lo planteas hace un momento y que son muy obvios, son muy visibles, son muy evidentes. Frente a eso, del otro lado decimos, bueno, ¿y qué pasa con el Consejo Electoral? Con el control, sobre todo. Claro, y desafortunadamente ahí hemos tenido un Consejo Electoral que a lo largo de estos 10 años claramente ha dado muestras de una dependencia abierta del Ejecutivo y esto ya no es puras conjeturas de la gente, ni mías, ni de la opinión pública, sino que los hechos están ahí. O sea, el señor Domingo Paredes salió del Consejo de la Judicatura del Consejo Electoral, y abiertamente se afilió a Alianza País y entiendo que cumple alguna función oficial ahora mismo. Luego el señor Omar Simón salió de allá para ser secretario particular del presidente de la República y se dice que ahora es parte
de esta empresa que va a hacer el conteo rápido del Consejo Nacional Electoral. Y ahí hay un tema fundamental que no se ha discutido mucho. ¿Desde cuándo el Consejo Nacional Electoral tiene que hacer un conteo rápido? Es la primera vez. Esa no es que no es su función. Es la primera vez. Esa no es la función. El Consejo Nacional Electoral tiene que organizar, coordinar y supervisar el proceso eleccionario antes de la campaña, durante la campaña y en el periodo posterior. Pero no establecer conteos rápidos. Yo no entiendo cómo pasó eso, cómo nadie ha dicho nada y cómo en el Consejo Electoral lo han hecho con la mayor frescura del caso. Y finalmente, para redondear este tema, entonces se ve evidentemente que hay un abuso de parte del gobierno en términos de recursos, con un Consejo Electoral que ha hecho muy poco para cortar esto, para controlar esto, pero también desde el otro lado, como ya hemos dicho acá en esta conversación, una ausencia de iniciativas especiales de parte de los candidatos de la oposición, que no necesariamente siempre implican recursos económicos, sino creatividad. Eso tampoco se ha visto mucho, pero sí, en definitiva es una campaña difícil para la oposición, para unos más que para otros. Los que tienen más recursos la pueden llevar de mejor forma. Claro. Las candidaturas con menos recursos, que pueden depender básicamente del monto que da el Consejo Electoral, se las ha tornado mucho más difícil. Pero vean que con todo y eso, el tema del domingo, en términos de resultados para el gobierno, no parecería ser tan favorable, a pesar de todo lo que estamos conversando. Entonces, esto da cuenta también de cuál es el ambiente electoral, la opinión de la gente sobre lo que ha sido estos 10 años del correísmo. Recordamos que en la campaña que llevó a la presidencia a Lucio Gutiérrez en 2003, realmente fue una campaña austera, más bien, la del coronel. Y fue sorpresivo el resultado que finalmente lo llevó a la presidencia de la República. La de Correa tampoco tuvo tantos recursos, los tuvo finalmente porque sabemos incluso que fue a tocar las puertas de banqueros. Algunos le dijeron que sí, otros que no, pero en todo caso ahí tuvo su aporte. Pero ahora se pretendía eso, equidad, Decio. Pero vemos que en efecto el control del Consejo Nacional Electoral no sirve. Y no solo hablo del oficialismo en este caso, también hablo de otras campañas que se ve que meten mucha más plata de la permitida en el límite del gasto electoral. Entonces ahí obviamente hay incidencia. Quien tiene más plata tiene más ventaja en una campaña política, y eso funciona aquí y en todo el mundo. Así que entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, yo creo que lo primero es mirar bien, o sea, objetivamente cómo ha sido el proceso, ¿no? Y me parece que efectivamente hay, o sea, tú tienes un segundo, o sea, un líder opositor, o al menos líder opositor en función de los resultados de 2013, que es un magnate dueño del segundo banco del país. Tienes, quiero decir que plata hay, ¿no? Tienes, digamos, un líder, o sea, un candidato oficialista que lamentablemente es así, y esto ha sido una característica durante estos 10 años. Cada vez que hay un proceso electoral o un plebiscito o un referéndum o una consulta popular, es decir, todo el aparato del Estado acciona en favor de, digamos, de esa propaganda y de esa publicidad. Creo que en el caso de Cynthia Viteri, es decir, bueno, pues hay un apoyo desde la alcaldía de Guayaquil, es decir, pero bueno, hay asesores extranjeros, los conocemos, algunos paisanos míos ahí. Entiendo que tampoco hay un problema económico. Quiero decir, o sea, huérfana no está. No, la huérfana no está. Y en todo caso creo que la candidatura más débil entre las cuatro principales, digamos en esto que tiene que ver con lo económico, es evidentemente la candidatura Paco Moncayo, la cual no cuenta ni siquiera con una encuestadora, ¿no? Que a diferencia de los otros, y uno visualiza en función de cómo han sido las encuestas, como bien planteaba Lolo, uno visualiza para quién trabaja cada encuestadora, porque realmente yo pongo en cuestión, es decir, realmente la ética, es decir, con la que se están planteando las encuestas en este país durante esta campaña, por lo menos. Entonces, en este sentido, me parece que ahí está claro, es decir, que hay una lucha, digamos, de Goliat contra una serie de David, perdón, contra una serie de titanes, ¿no? Contra una serie de Goliats, ¿no? Me parece que esto es un elemento claro, y esto le da, digamos, valor a la candidatura de Moncayo, con independencia de lo que uno pueda opinar sobre su propuesta política. Me parece que eso está ahí. Yo creo que, claro, el problema del Consejo Nacional Electoral es que es un Consejo Nacional Electoral que carece de credibilidad, pero lleva careciendo de credibilidad durante todo este periodo, o sea, durante todo este régimen de gobierno. El CNE
y todos los organismos de control de los que se dotó la Constitución ecuatoriana, es decir, de la Constitución de Montecristi, en los cuales todos sabemos de que no existe, digamos, ni independencia ni autonomía con respecto al Ejecutivo. Todos están integrados desde el Consejo de Participación, es decir, el CNE, etcétera. Quiero decir, todos están integrados por miembros que son militantes o personas tremendamente afines al partido del gobierno, y eso evidentemente desequilibra cualquier lógica de gestión de un órgano de control. La gravedad del CNE en todo caso es que es el organismo de control de la democracia, con lo cual si no regula adecuadamente la democracia tenemos un déficit de democracia, y eso es un poco la situación en la que nos encontramos. Por lo menos llamados de atención, ¿no? Se supone que es el árbitro, es la autoridad máxima en un proceso electoral, en un tiempo electoral, pero ni eso. Bueno, quiero recordarte la campaña del 2013, cuando se le ocurrió a Domingo Paredes hacer un llamado de atención a Rafael Correa o sea, con respecto a la sabatina. Le fue muy ¿Y bien. cuál fue la respuesta que le hizo el presidente de la República? Bueno, pues esa es la situación que estamos heredando y viviendo en este momento con respecto al Consejo Nacional Electoral. En todo caso, yo sí creo de que dice muy poco a favor de las personas que han estado rigiendo ese organismo, es decir, esa falta de independencia. Me parece que de cara a cuáles vayan a ser sus próximas posiciones profesionales, políticas, etcétera, dentro del espectro de la sociedad ecuatoriana, me parece que el haber sido al haber regido, al haber sido el titular de la cartera del Consejo Nacional Electoral no es precisamente una cosa que te ayude en este momento. Algún día, yo tengo fe que algún día tendremos un árbitro electoral independiente completamente. Lolo, ¿qué influencia han tenido en esta campaña las redes sociales? Que es justamente uno de los sectores que no son controlados por nadie, esa es tierra de nadie. Entonces vemos que cada vez más los partidos políticos, los candidatos, invierten en redes sociales. Ahora vemos tweets promocionados, uno abre YouTube y lo primero que le sale es la propaganda del político, así que hay que inmediatamente saltar anuncio, por suerte está ahí para darle clic. Por suerte todavía YouTube no nos martiriza tanto, pero eso es plata. Esto es plata, entonces vemos la importancia que le están dando ya los políticos a redes sociales. Realmente, ¿qué influencia usted le ve a eso? Yo pienso, mi percepción es que realmente, como tú dices, ha habido más actividad de campaña política en redes sociales que en los medios tradicionales que antes eran básicamente radio y televisión. Todos los que somos niños de la década de los 80 tenemos grabado en nuestra memoria los jingles del Partido Relocista Ecuatoriano, del Partido Social Cristiano, que es algo que en estas elecciones no hubo y que de alguna manera creo que esperábamos, tomando en cuenta que son las primeras elecciones, creo yo, donde verdaderamente ha habido contienda política, porque todo lo que ha habido antes era básicamente Alianza País. Además, hay menos regulación en lo que se puede decir en Internet. Obviamente creo yo que la situación durante los 10 años ha sido bastante crítica para los medios de comunicación, especialmente los que han tenido una posición de criticar al gobierno, y creo que a la larga eso sí ha reducido un poco la capacidad de hacer este intercambio democrático de propuestas, de ideas, de opiniones en estos espacios de medios de comunicación tradicionales. Entonces, tiene sentido de por qué, por ejemplo, lo que decíamos hace un rato, Rafael Correa elige Twitter, que es una red social que al menos aquí en Quito se lo utiliza mucho para el tema del debate político, para debatir por su lado. Para unirse al debate. Para participar un poco en el debate, porque tiene esa ventaja. Luego, el tema de que la ley de comunicación sí cerró un poco la posibilidad de los medios tradicionales de entrar en estos espacios. Yo creo que, y tú que trabajas en este medio me darás la razón, los periodistas se sienten un poco cohibidos, si se quiere, de participar en estos temas, porque quién sabe si violan alguna norma de la ley de comunicación y van a tener una sanción administrativa. Y la respuesta para las personas que quieren meterse en un debate crítico, si tú quieres, es las redes sociales, que por el momento afortunadamente no están controladas. Creo yo que los candidatos conocen perfectamente esto, y con el plus además de que esto les permite enganchar a un electorado que posiblemente antes ni siquiera podía votar, que son las nuevas generaciones de jóvenes que están mucho más enganchados a las redes sociales que al noticiero, que a la radio y a la televisión. Yo he visto cosas curiosas que me han llamado la atención, no necesariamente estoy de acuerdo, pero parte de la campaña de uno de los candidatos en redes sociales era publicar la foto de la receta de un brownie. ¿En serio? Sí. Qué novedoso. Yo personalmente como lectora no me fascinó, pero sí entendí el marketing que se trataba de hacer de esto, o sea, volverle al candidato más accesible a través de estos espacios.
¿Cuál es el problema con las redes sociales? Es que la información que viene es de todo y de todos. Entonces creo yo que uno tiene que saber cómo filtrar de quién viene la información. Hay veces que la gente te bota un escándalo por Facebook, especialmente en Twitter, y tiene este efecto multiplicador inmediato de que el mensaje se esparce y posiblemente la fuente no es tan adecuada, o la información realmente no es acertada o no está cotejada, y eso sí puede un poco causar distorsión en la apreciación que nosotros como electorado tengamos de un determinado hecho. Entonces, el tema de las redes sociales a mí me gusta por el tema de que no está controlado versus toda la situación de censura que ha creado todo este aparataje jurídico, hay que decirlo, ¿ya? Pero por otro lado sí se corre el riesgo de que el efecto multiplicador de las redes difunde y disperse mensajes no necesariamente cotejados, que no responden a la realidad y que pueden causarle distorsión al elector, que además es sensible y que además es vulnerable, hay que tomar en cuenta. En todo caso sí trae votos las redes. Yo creo que la mayoría de candidatos le ha apostado a las redes sociales, a participar ellos mismos activamente en la red social. En esta campaña que yo les mencionaba hace un rato que hicimos con el observatorio, que le pusimos de nombre Debates y Derechos, como somos una ONG muy chiquita que realmente nadie nos conoce mucho todavía, no esperábamos respuestas de los candidatos. Nosotros hicimos en formato de infografía la propuesta del candidato y un análisis muy puntual de por qué violaría estándares internacionales de derechos humanos, lo lanzamos a las redes. No esperamos que tuviéramos respuesta y sí nos respondieron. Y nos respondió, Zuquilana nos respondió, también el general Moncayo, con lo cual eso quiere decir que ellos están muy pendientes de sus redes. Y de paso les agradezco porque realmente sí creo que es un ejercicio bastante decente como candidato tomarse el tiempo para leer, responder y contrastar estas llamadas de atención que les hacíamos nosotros como sociedad civil. Entonces obviamente sí parece más bien que hay preferencia ahora por estos medios versus los tradicionales. De acuerdo. Ahora, Santiago, las redes también han sido un espacio para la campaña sucia. Vemos muchos anónimos, cuentas, troles y todo lo demás, que empiezan y se toman el trabajo, porque a veces producir esos videos que se suben a YouTube generan, o sea, se necesita una producción y generan un costo. Ha sido el espacio también para la campaña sucia. ¿Qué tan sucia ha sido esta campaña? Yo creo que ha tenido algo de eso. No creo que haya sido como hay personas que dicen la campaña más sucia desde el 79. Yo tengo ahí mis reparos. Creo que existieron campañas mucho más agresivas que esta. Las campañas de los 90. Y sin redes. Y sin redes sociales. Además, cuando la comunicación fluía de forma ahí se daba la cara. Ahí entre candidatos se decían de todo. Podemos recordar la campaña del abogado Nebot con el abogado Bucaram. Sí, sí. La época de la segunda vuelta electoral del doctor Borja con el ingeniero Febres Cordero. Fueron campañas realmente fuertes. Se decían de todo. Cosas que ahora parecería ser que hay un cierto recato, al menos aparentemente. Claro, no utilizaban las redes sociales porque no existían. Claro. Y era la prensa escrita, era la televisión y era la radio. Pero en ese sentido yo creo que a pesar de todo esto, la campaña se ha manejado dentro de ciertos parámetros. Al menos me refiero a la campaña entre los presidenciables y la que podría ser entre los asambleístas. Pero hay una campaña adicional que tenemos que votar el domingo y que nadie se acuerda y nadie sabe, que es de la consulta popular. Sí, que fue poco promocionada. Que fue poco promocionada porque me parece que fue un punto estratégico que asumió el gobierno hace muchos meses para legitimar la aceptación popular de Correa y del gobierno, pero que luego con toda esta serie de escándalos que se han venido dando en las últimas semanas y que le terminan haciendo aguas por todas partes del gobierno, ha sido dejada de lado. Pero ese va a ser un elemento fundamental también, porque recordemos que en el caso ecuatoriano, y este es medio de Latinoamérica en general, las consultas populares nunca tuvieron por objetivo que la gente se pronuncie respecto a la pregunta, sino básicamente valorar al gobierno en función. Como apoyo o rechazo. Como apoyo o rechazo. Y si no, recordemos la consulta del año 86 del ingeniero Febres Cordero. Le pregunta a la gente: ¿usted desea que los independientes puedan ser candidatos? Cuando había todo un espacio y una ola antipartidista, antipolíticos, la respuesta natural era: sí, claro, estamos de acuerdo con que los independientes podemos ser candidatos. Pues no, la gente votó no, y ganó el no de forma rotunda. Culpa de Osvaldo Hurtado. La gente que lideró la campaña. Y de varios otros, claro, y de varios otros. Claro, varios otros. Osvaldo Hurtado. Entonces, claro, la lectura superficial es decir, la gente no quiere que los independientes sean candidatos. No, la gente sí quería, lo que estaba opuesta es al gobierno.
Y creo que lo mismo va a pasar el domingo. La consulta popular va a ser una valoración. ¿Usted está de acuerdo con los 10 años de Correa? Vote sí. ¿Usted está en contra de los 10 años de Correa? Vote no. Y yo creo que la población, que estoy seguro en grandes espacios todavía no hemos tomado en cuenta que también vamos a tener una papeleta de estas, es necesario que concienticemos en esto, pero también en los otros temas que hemos discutido de los candidatos. A propósito de lo que decía Lola hace un momento, en la maestría de política comparada de Flaxo tenemos también una plataforma que es vitrinaelectoral.com, donde hemos subido una cantidad de información sobre ubicación ideológica de los presidenciables, índice de profesionalización de los candidatos a la asamblea, número de mujeres que son primeras en la lista de los partidos, porque como decía Lola hace un momento, importante. Todos los candidatos se llenan la boca de la equidad de género, las mujeres, los hombres. Ajá. Okay. El rato nosotros hicimos una investigación de campo muy pequeña para ver en qué partidos, en qué listas, en qué provincias las mujeres son las primeras candidatas. En la primera posición. Claro. Y la asimetría. ¿Y cuál es el resultado? Y la asimetría es enorme. A nivel de asambleístas nacionales, por ejemplo, es del 25% de mujeres primeras candidatas. 75 hombres. Y lo mismo, algo parecido, incluso en algunas provincias mucho más marcado esta asimetría. En el caso de Quito, por ejemplo, en el norte no existe ninguna mujer como primera candidata diputada por Pichincha, en el distrito 1, por ejemplo. Que es de los más fuertes, ¿no? Que es de los más fuertes, claro. Entonces sí, cumplimos la norma electoral de 50-50, pero claro, los primeros puestos están ocupados. Y ponen segundo a las mujeres porque es obligación. Porque te toca, claro. Es que ese es el discurso al final, claro. Lo que estás observando es eso, porque me toca, pero el primero tiene que ser un hombre. Entonces yo sí creo que en este tema, en el de legisladores, en el de la consulta, sí vale la pena es necesario y es una obligación, me parece, cívica de que la población aproveche estos días, que ya no tienen encuestas, más allá de que nos gusten o no nos gusten en términos de los datos que nos proveen, pero sí hay espacios como lo que bien decía Lolo, como Vitrina Electoral que he comentado, como otros espacios también, donde se puede acceder gratis, donde hay información medianamente objetiva, digo porque la objetividad absoluta es imposible, pero que está construida sobre datos lo más pulcros en términos de evitar sesgos y evitar problemas de las mediciones. Recordemos hoy que, esta medianoche que empieza un silencio electoral, que para la reflexión nos ayuda, vitrinaelectoral.com. Vitrinaelectoral.com. Perfecto, tenemos viernes y sábado para meternos. Y el domingo hasta antes de las 5. Y el domingo hasta que los ciudadanos quieran votar. Decio, ¿de verdad Correa busca un certificado de buena conducta con su consulta popular sobre paraísos fiscales? Si gana el sí, él lo asumirá como que es un voto de respaldo a sus 10 años de correísmo. Pero si gana el no, se va a ir deprimido. Bueno, yo creo que sí va deprimido si hay un cambio de gobierno, ¿no? De hecho, así gana Lenin. Me parece que si hay un cambio de gobierno, o sea, si hay un cambio de tendencia en el gobierno, sería lo que podría deprimir al presidente de la República. Pero, a ver, yo coincido con lo que plantea Santiago. Efectivamente es un termómetro, quiero decir, el resultado de la consulta evidentemente va a ser un aval o no a la gestión del presidente Correa durante estos años. Y entiendo de que así lo vamos a leer todos políticamente, sea cual fuera el resultado. Ahora bien, me parece que estratégicamente esa consulta, mi sensación o mi opinión personal es que se diseñó para algo para lo que no valió. Y es para una fuerte intervención del presidente Correa bajo un logo concreto que era el pacto ético. Claro. El problema es que es un logo muy poco apropiado. Se le hizo pedazos el logo. Claro, entonces el tema es que me parece que a partir de ahí es cuando la consulta ha empezado a bajar sustancialmente enteros con respecto a sus niveles de propaganda, etcétera. Con independencia de que efectivamente los niveles de asignación económica determinados por el CNE para los pautajes de publicidad eran sustancialmente inferiores a los de los presidenciables, pero de todas formas yo creo que el problema es que digamos, la coyuntura no permitió desarrollar una campaña del tipo, del modelo estratégico que me da la sensación pensaron los ingenieros de estrategia oficialistas, digamos. A mí me parece que ha habido un resbalón, pero de todas formas, evidentemente la gente está obligada a votar en este país
Si no votas te complican la vida, quiero decir, y aparte de las multas administrativas que esto conlleva, cosa que es muy poco democrático desde mi punto de vista, por cierto, y la gente pues se tendrá que posicionar en esa urna, es decir, con un voto determinado, con lo cual veremos cuál es el resultado de eso. Pero sinceramente, si tú preguntas a la ciudadanía, yo hago este tipo de trabajo sociológico, digamos, tal, o sea, realmente la gente... O sea, si todavía existe un 30%, según estas últimas encuestas que hemos visto, las que salieron públicamente, etcétera, entre el 25 y el 32%, depende de quiénes sean las encuestadoras, es decir, que te hablan de indecisión, si hacemos referencia al tema de la consulta, o sea, la gente ni siquiera sabe de qué estás hablando, es decir, que la gente se encontrará con la papeleta ahí y tomará una opción ahí en el último momento. Y es gracioso porque veo una propaganda al respecto de la consulta popular de los paraísos fiscales diciendo: dile no a los paraísos fiscales, que es lo que quiere Correa. ¡Vota no! Jugando con eso, ¿no? Claro, lo que pasa es que, fíjate, ahí hay un elemento curioso, ¿no? Y es que, claro, cuando no se dicen las verdades en las campañas electorales, ni en las consultas, ni en este tipo de cosas, pues claro, no te dicen las cosas como son. Pero hay informes muy importantes de organizaciones no gubernamentales internacionales que te acreditan, por ejemplo, que el problema fundamental de la salida de capitales en los países del sur no es los paraísos fiscales. Cosa de la que yo no avalo los paraísos fiscales, personalmente. Pero la salida de capitales de este tipo de países se hace a través de transacciones de empresas, es decir, que inflan, es decir, las operaciones de importaciones, con la finalidad de poder justificar la salida de capital dentro del país. El dato más impresionante de eso es la fuga de capitales que actualmente se vive en China, es decir, y se hace así. Y esa es realmente, sobre eso no ha hablado nadie, y sobre eso, a nivel de periodismo investigativo, no ha investigado nadie todavía. Y supongo que estará Estados Unidos también. Están todos los países, ese es el factor clave. O sea, ¿a dónde llevó la plata la gente de la FIFA, por ejemplo? Sí, sí, a Estados Unidos, ¿no? Solo por ponerte un dato para entender esto. El fundamental canal de exportaciones, es decir, que tiene, o sea, de importaciones que tiene, de facturación que tiene China en este momento es Hong Kong. Es decir, si uno mira los informes, yo hago ese trabajo, ¿no? Si uno mira los informes, por ejemplo, entre importaciones y salida de capitales, es decir, de China en tal, no te cuadra lo de Hong Kong con tal. Están sacando los capitales, inflando, tal. Eso habría que hacerlo en el Ecuador y posiblemente nos encontrásemos con algunas sorpresas. Decio, lo comprometo a otro programa para topar este tema que está interesantísimo. Le quiero preguntar a Lolo el impacto de la campaña. Yo siempre digo que esas multitudes que suelen graficar muy bien con fotos de ángulos convenientes para reflejar realmente que son tan apreciados, queridos los candidatos, no reflejan la realidad del impacto en una sociedad apática con los políticos. Eso es cierto. O sea, la gente es muy generosa cuando va un político y le agarra del cuello y le cae a besos. Y bueno, le responden, ¿no? Hasta por educación. Entonces ya el político tiene su foto para difundirla. Pero no sé, pues, que la gente realmente qué tanto se involucró en esta campaña. Yo recuerdo en campañas anteriores, los políticos se animaban a llenar las plazas aquí, pues la plaza de San Francisco, que es gigante. Ahora veo que ya nadie se atreve, vayan a tener miedo de que no la llenen, y entonces van a quedar muy mal. Ahí yo veía más involucramiento espontáneo, y esa es la palabra, la espontaneidad de los ciudadanos en apoyar o no a su candidato. Ahora son gente que están ahí comprometidas, ¿no? Por no decir otra cosa y no ofenderlas. Así es. Pero ¿qué tanto de verdad la ciudadanía, los votantes se han involucrado, Lola? Yo creo que esto que tú dices no es un tema de las elecciones ni de estas elecciones. Yo creo que si algo se ha visto en los últimos 10 años es un decrecimiento de la participación pública de la gente en estos espacios. Creo que la última gran movilización de ciudadanos hacia la calle fue el movimiento de los forajidos, donde cayó Lucio Gutiérrez. Y ahí salimos todos a la calle, salía todo Quito, y porque posiblemente no tenías otro mecanismo de hacer escuchar tu voz. Volviendo un poco al tema de las redes sociales, que a mí me gusta porque creo que es un espacio democrático donde uno puede ejercer de mejor manera el derecho a libertad de expresión.
pero sí hay que hacerle una crítica, el impacto que las redes sociales han tenido en la participación del ciudadano en estos espacios públicos. La gente ya no sale a marchar, un poco porque lo que creo yo que te llevaba a marchar era esta indignación que no la podías reflejar ni expresar en ningún otro lado. Posiblemente quienes hacían grafitis, que creo que son los abuelos de los tuiteros, digamos así, ya podían expresarlo, pero el resto de gente creo yo que llegabas a un estado de indignación tal que te jalaba a la calle. Como ahora ventilas mucho en redes sociales, ya no tienes esta necesidad de a nivel personal, físicamente, ir a una plaza. El internet es la nueva plaza pública, creo yo. Entonces, más bien, no creo que eso quiera decir que la ciudadanía está necesariamente menos interesada, sino que su foco de exteriorización de su interés es otro. Se volvió más cómoda, tal vez. Podríamos decir eso, porque yo sí creo que hay ciertos momentos en los que el ver al ciudadano en la calle manda un mensaje, y manda un mensaje especialmente a los gobernantes. Cuando se hace una marcha en contra del gobierno, de cualquier gobierno, y van 5 personas, lo que se le está diciendo, o el mensaje creo yo que recibiría el gobierno es, no, pero no estamos haciendo tan mal las cosas. Entonces, sí es importante como retomar el rol del ciudadano en la calle y en los espacios verdaderamente públicos. Ahora, también, por otro lado, creo yo que en general ha habido una apatía con respecto a las elecciones por muchas razones. Yo diría, la primera razón es que existe un temor fundado de muchos sectores de si es que las elecciones realmente se van a llevar a cabo con transparencia o no. Incluso por el mismo ejemplo de lo que sucedió en Venezuela, alguna situación de fraude electoral, creo que hay un poco de temor en la población por eso, y sí hay que decirlo. Luego, el tema, creo yo, que no existió una verdadera candidatura fuerte, salvo la de Lasso, posiblemente, que es el único que creo que ha hecho su deber como candidato de estar activamente construyendo esta candidatura. Pero, por otro lado, creo que no ha habido nada que realmente le mueva a la población y le saque de su letargo. En algún momento yo quería decir que volvimos a la década de los 80, pero realmente no, porque en esa época sí había mucho más furor de las personas, claro, con respecto a sus candidatos. Más calle, más tarima. Más calle, más tarima y más apasionamiento por el candidato, su partido y la propuesta, que yo creo que en este momento no hay. Primeramente porque todas las propuestas, creo yo, son una amalgama de cosas, un poco de agua tibia, pero también por el tema de que realmente me parece a mí que hay una decepción ciudadana con respecto a los políticos y la política. El último momento de esperanza creo que tuvimos fue en el año 2006, cuando entra Alianza País con Correa y su gente, y pensamos que la política podía tener otra cara, o pensaron, mejor dicho, porque yo nunca estuve muy convencida de eso. Ahora creo yo que la gente ha caído en una situación de apatía de que todos los políticos son iguales, realmente no importa por quién votemos, porque a la larga van a sacar sus garras y nos van a decepcionar. Entonces yo voy a votar porque el que esté segundo, no porque me guste él, no porque me guste su propuesta, ni siquiera me cae. Muchas personas dicen, de mi candidato, el que está segundo que voy a votar, ni siquiera me cae bien. Pero es lo que tengo que hacer al momento para removerle a este otro régimen. Entonces hay una apatía, creo yo, porque en 10 años no se pudo construir una propuesta que realmente mueva a la ciudadanía, y eso sí, creo yo, que a todos los partidos y grupos que hoy se llaman de oposición hay que jalarles un poquito las orejas. En 10 años no fueron capaces de presentarnos a nosotros como ciudadanía una propuesta verdaderamente sólida y que nos convenza. Y lo que decíamos hace un momento, tienen que saber si es que no gana Lenín Moreno y Alianza País no continúa, la siguiente persona que venga tiene que saber que su voto no es para él, su voto es un voto de protesta. Y la ciudadanía, que sí puede estar un poco apática, pero de alguna manera sí está siguiéndole, y le va a estar siguiendo muy de cerca a que no traicione nuevamente la confianza del público, que creo que es lo que pasó con Alianza País. Traicionó a su gente y traicionó al público que le apostó por el nuevo país que ofrecían y que realmente nunca llegó. Llegó parcialmente. Muy bien, Lolo. Hay que recordar que este fenómeno no es un fenómeno solitario del Ecuador. Vargas Llosa decía también que prevalece ahora sobre todo el espectáculo, el impacto sobre los debates de fondo, y no solo en la política, en general, en todos los temas que conciernen a la integración de la sociedad. Entonces, ahora yo veo en las promociones de los cierres de campaña, en estos gráficos que se hacen, sobre todo en redes, delante del artista que se va a presentar, va a cantar y va a bailar, ¿no? Y abajito está el candidato. O sea, vengan a nuestro cierre de campaña, va a cantar la orquesta, no sé cuánto, va a haber un show, bueno, ahí está Piero, está Víctor Heredia, hay un montón de gente, todos tienen artistas ahora, ¿no? Parte del gasto electoral que tampoco controla
tampoco controla a nadie, que da ventajas a uno y desventajas a otro. Se nos acabó el tiempo. Quiero agradecer a Santiago Asabe, a Decio Machado y a Lolo Miño. Gracias por sus ideas, por sus comentarios, por sus observaciones hechas a esta campaña electoral que para mí, lo digo por suerte, se acaba esta medianoche. Y el domingo a votar con conciencia, ¿no? A votar motivados por la esperanza de tener un mejor país, que yo creo que es lo que todos, absolutamente todos los ecuatorianos queremos. Gracias a ustedes, amigos, por su atención y nos veremos en un siguiente programa ya con resultados el próximo martes. Hasta entonces.